pero hoy día venimos a explicar con pera y manzana lo que hay. ¿Cuál es el mapa de compensaciones para las personas afectadas? Recordando además, muchachos, que hoy además se vence el plazo perentorio que dio el gobierno. Hoy día a la medianoche se vence el plazo para tener 0 hogar sin un suministro eléctrico o, si no se puede, que la empresa toque la puerta de cada uno de esos hogares o viviendas para ver una solución mientras se recupera el servicio. Este es el esquema de compensaciones por lo corte que lo hemos explicado nosotros en nuestras distintas transmisiones. Tiene dos caminos importantes. Uno, que debiera ser el más rápido, el más automático, es el de las llamadas compensaciones legales. Esto está en la ley eléctrica y determina que si una persona no recibió suministro eléctrico por un rango de horas determinado para arriba, debe tener un descuento en la próxima boleta que lo calcula la Superintendencia de Electricidad con el Ministerio de Energía. En este caso se pasa enormemente ese plazo porque es alrededor de 12 horas dependiendo de la ciudad, de la región, si es campo o si es ciudad. Aquí estamos hablando de 11, 12 días ya sin suministro eléctrico. Por lo tanto, en las boletas que van a empezar a llegar mañana en adelante, debiera venir un descuento por estas compensaciones legales. Eso está establecido por ley, es automático, no se postula, no hay que postular, no hay que acreditar nada, no hay que comprobar nada. Este es uno de los caminos y por lo tanto ahí es una compensación por no tener el servicio. Este dinero por esta compensación no va para saciar, para cumplir con la carne que se le echó a perder a un almacén, no va para alguien que se le echó a perder un televisor, no va para el caballero que se le incendió la casa, sino que simplemente por el hecho de no haber tenido el servicio. Este es el camino legal, es automático, es el más corto. Vamos ahora al más complejo que tiene que ver con esos ejemplos, que es a través del Servicio Nacional del Consumidor. Y a través del Servicio Nacional del Consumidor, Gonzalo, José Antonio, aquí tenemos dos vías propiamente tal. Una es la demanda colectiva, que son las conversaciones que se están teniendo con los municipios de demandar a las empresas eléctricas porque no provieron el servicio y compensar por distintas pérdidas, como por ejemplo la carne que se echó a perder, la comida, el almacén de barrio que tenía una serie de productos y se le echaron a perder, que tuvo que contratar o comprar un generador eléctrico, 100 lucas de bencina propiamente tal. Entiendo que hay unas declaraciones del CERNAC, Gonzalo. Sí, vamos a ir con Javier Aponce, que está en el Congreso Nacional y justamente está con el CERNAC en ese lugar. Javi, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Claro, porque el director del CERNAC que nos acompaña a esta hora estuvo exponiendo hace poco rato atrás sobre esta misma situación junto a la SEC también ante los diputados que también, director, muy buenos días, tienen bastantes dudas respecto de cómo podría operar un mecanismo de compensación que usted nos decía además es voluntario por parte de las empresas y entiendo que solo en él hasta este minuto ha accedido a ello. Muy buenos días. Sí, lo que es voluntario es el procedimiento, acogerse al procedimiento al que nosotros hemos emplazado a distintas empresas eléctricas, desde Enel, pasando por CGE, pero también Chilquinta, Saesa y Frontel. Ahora bien, las compensaciones que deben pagar, evidentemente tienen que ser pagadas, sea a través de este procedimiento voluntario en el que se acuerda un determinado monto de compensación dependiendo de los tramos afectados, o bien en el caso de una demanda colectiva, que es una instancia que se plantea ante los tribunales de justicia y se discute largamente ahí respecto de la procedencia de esas compensaciones, como también de las multas a las que pueden aplicarse en este caso a esta empresa. Director, y algo que preocupa mucho a la gente, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo recién con nuestro compañero Danilo u otros que hemos visto durante todos estos días, personas que perdieron electrodomésticos, personas que perdieron alimentos, negocios, fuentes laborales, ¿ellos pueden tener otro tipo de compensación? Por supuesto, más allá de la compensación que está definida en la Ley de Servicios Eléctricos, que tiene que ver más bien con la energía no suministrada, aquí efectivamente hay un conjunto evidente de perjuicios y daños que se han causado a miles de familias chilenas que incluso hasta el día de hoy todavía no tienen energía. Y por supuesto ahí está no solo los daños que se le provocaron a los alimentos congelados, refrigerados, medicamentos que también estaban en esa condición, otros daños emergentes que han tenido las personas, producto de gastos que han tenido que incurrir, generadores y también en un caso extremo como el que escuchábamos, el incendio de una casa por no prestar en la empresa
sea un servicio eléctrico seguro. Entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo, ya nos sentamos a conversar con él, es establecer algunos criterios conforme a los cuales van a ser compensados los distintos afectados, que son por supuesto miles de personas en distintos grupos, dependiendo por supuesto de los tramos que han estado sin cortes de luz. Y por supuesto los casos más extremos que todavía llevan sin luz, no se ha repuesto el servicio eléctrico, tienen que tener compensaciones mucho más importantes de los otros tramos, porque aquí se ha afectado también la dignidad de las personas, las angustias que han sufrido las familias, la incertidumbre de las familias enteras, adultos mayores, niños, sin saber qué hacer. Eso tiene que ser abordado por la empresa. Eso no puede salir gratis a la empresa, este tipo de situaciones. No, de todas maneras. Quería preguntarle por el caso que tenemos al aire a esta hora en la comuna de Maipú. Ustedes pueden verlo en la parte inferior de su pantalla, de un grupo familiar que denuncia haber perdido su casa producto de una explosión o de alguna sobrecarga. O un chispazo del transformador. Que prácticamente han quedado en la calle. O sea, es súper dramático y se aleja de cualquier compensación por su suspensión de servicio. ¿Qué le recomienda usted a esa familia? Bueno, José Antonio, lo primero que hay que decir es que es una situación absolutamente inaceptable. Es decir, aquí han tenido a una familia, y a varias familias, cientos de familias, sin luz por 12 días, y más encima cuando la reponen mal, con un servicio que es inseguro y que genera estos terribles efectos. Esto no puede salir gratis y por lo tanto acá la recomendación primera es que transmitirle seguridad, certidumbre a esa familia de que va a recibir una compensación, y nosotros vamos a poner estos casos sobre la mesa, tanto a Enel como a las demás compañías que hayan tenido tienen que asumir estas responsabilidades frente a este tipo de daños, para que haya una reparación adecuada también para casos particulares como esto. Más allá de que el procedimiento lo que busca es estandarizar compensaciones promedio para familias promedios, para tramos de cortes relativamente promedio, que no se salga de la normalidad. Director, estos casos son tan terribles que la verdad es que también tienen que ser puestos sobre la mesa, y lo vamos a hacer a través de los distintos municipios que nos están aportando esa información. Sí, director, buen día. Roberto Sá por aquí. Javi, también te saludo. Sí, es que en este caso en particular, esta casa que se incendia, que la familia dice que tiene relación con los cortes de luz, ahí en ese caso, ¿usted cree que la empresa debiera acercarse? Porque un proceso judicial, una demanda colectiva, son larguísimas. Es una familia sin casa no puede esperar esos procesos tan largos. ¿Qué le recomienda usted a la familia y qué cree usted que debiera hacer la empresa en este caso? Bueno, por supuesto, la empresa debiese tener una actitud proactiva, porque si aquí va a discutir si ese cortocircuito que se provocó produjo como consecuencia directa e inmediata el daño de la casa, y eso se va a discutir a tribunales, efectivamente vamos a estar años discutiendo aquello. Si esta es una situación más o menos evidente, que lo que produjo esto fue la falta de diligencia de la empresa en restituir el servicio, por supuesto que la empresa debiese acercarse a esa familia y darle una reparación íntegra a esta situación. Pero si eso no ocurre, lo que transmito es que independientemente de las compensaciones promedio que nosotros vamos a acordar, esperamos con la empresa, también vamos a poner sobre la mesa de negociación es que se solucionen este tipo de problemas, porque de otra manera no podríamos avanzar. ¿Cómo es posible dejar, con ocasión de la reposición mal hecha de un servicio, a una familia sin hogar? Eso no es admisible de una empresa de estas características, de esta magnitud. Director. ¿Cómo va a ser posible, director, generar esta... sí, una última consulta, al menos de mi parte. ¿Cómo una persona va a poder probar quizá cuánto perdió por esta emergencia? ¿Se va a solicitar que eso se documente de alguna manera? Bueno, esa es una muy buena pregunta por lo siguiente, porque este procedimiento lo que busca es una solución expedita, ágil y lo más amplia posible, y por lo tanto todas las personas que se vieron afectados por estos cortes, independientemente de si hayan reclamado o no, de si el tiempo de la duración, todas esas personas deberían recibir una compensación sin necesidad de hacer nada. Ahora bien,
En el caso particularmente de gastos extraordinarios que han debido hacer las familias, por ejemplo, compra de generador o compra de alimentos por sobre un promedio de una familia, o aprovisionamiento respecto de ciertos productos que requerían congelamiento y que superan montos importantes, bueno, ahí siempre la recomendación es tener esos comprobantes, esos registros, porque si bien es cierto, van a poder recibir una compensación promedio estándar. En caso de que sus perjuicios superen esa compensación estándar, necesariamente vamos a tener que requerirle esos antecedentes para poder satisfacer el mayor daño que han sufrido. Entonces, en general, para recibir una compensación no se requiere que las personas hagan nada. Por eso el llamado es que el SERNAC está liderando esto desde el punto de vista de lograr compensaciones promedio, pero siempre gastos extraordinarios siempre tienen que tenerse ahí, ojalá todos los respaldos, fotografías, comprobantes de pago, estados de cuenta, etcétera, que permitan acreditar esos gastos. Sí, director, bueno, justamente yo estaba explicando estos caminos que usted ha señalado para las compensaciones, que yo veo son dos. Usted lo ha explicado por el SERNAC, uno es la demanda colectiva que están viendo con las municipalidades, un proceso largo, y el otro es lo que usted decía, el proceso voluntario donde las empresas pueden acogerse. Aquí lo que me llama la atención, director, es que solo en él ha tenido la disposición, se inscribió ante el SERNAC para iniciar un proceso voluntario, es decir, la empresa está de acuerdo con compensar, era que no también. Pero me llama la atención la actitud de las otras empresas eléctricas, tanto de Santiago como de regiones. En ese caso, ¿qué le parece a usted que las otras no se hayan acogido, hayan querido empezar ya inmediatamente un proceso voluntario? Habla de que ellas quieren ir al proceso largo, porque el proceso de demanda colectiva es eterno, puede durar 3, 4, 5, 6 años y por lo tanto eso le puede dar tiempo a esas empresas. ¿Es una manera de dilatar ese pago de las compensaciones? ¿Cómo lo ve usted, director? Bueno, Roberto, lo que me parece que la actitud de las empresas, incluso haciendo declaraciones públicas como CGE, corresponsabilizando a otros actores, me parece inadmisible. Me parece que está profundizando la angustia que sufren miles y miles de familias chilenas. Me parece inadmisible una conducta de esta naturaleza, en que aquí la gente no quiere explicaciones respecto de quién tuvo más o menos responsabilidad. Aquí la empresa tiene responsabilidad de mantener un suministro permanente, continuo y seguro, y no lo ha hecho, producto de estos eventos climáticos, que si bien es cierto uno los puede entender, la reposición ha tardado 10, 12 días en el caso de algunas familias. Entonces, que un gerente se ponga a hablar respecto de que aquí hay responsabilidades compartidas, de que los alcaldes tienen tal o cual responsabilidad y no asuma las propias, me parece absolutamente impresentable. Aquí tampoco puede tomarse todos los tiempos legales que le parezca, porque aquí la gente está angustiada, necesita tener una compensación, y nosotros estamos dispuestos a sentarnos a conversar lo más rápido posible para tener una compensación a la familia. Este es un proceso voluntario, porque pone el foco más bien en la solución que en las multas y en otras consideraciones. Entonces, acá evidentemente, el único camino que tenemos o hacer esta invitación voluntaria, que se someten a ella, o demandar colectivamente, que como tú bien dices, esto puede demorarse años y con un estándar probatorio en que, si bien es cierto, nosotros tenemos los antecedentes, siempre los tribunales pueden tener distintas opiniones respecto a eso, ya tenemos casos anteriores, pero en todo caso no es aquí el momento para tener discusiones técnicas, sino que el momento de las soluciones. Bien, muchas gracias. Complejo eso, ¿no? Que sea voluntario, pero de todas maneras estos procedimientos ya están andando por parte de SERNAC al menos, y hacer hincapié en lo que nos comentaba el director, ¿no? Guardar boletas, comprobantes, fotografías de los daños que pueda haber producido esta emergencia en miles de hogares, en la región metropolitana sobre todo, y también en otras regiones del país. Esa es la recomendación que se puede hacer acá junto al director del SERNAC a esta hora desde el Congreso Nacional. Muchas gracias. Gracias, sí, Javi. Está re difícil la documentación. Estuve en Lampa el otro día que estuve despachando con ustedes. Varios almacenes que estaban sin luz mucho tiempo, por ejemplo, carnicería. Una carnicería no tiene cómo hacerse el Larry con el tema de la electricidad. Tenían un generador, tuvieron que comprar otro ahí en Lampa. A propósito, me han escrito que siguen hoy día sin luz en Lampa.
y para tener el abastecimiento de luz del mostrador y de la mercadería que está atrás con carne. Por lo tanto, se tuvo que comprar otro generador. Ha sido una inversión importante. Me decían entre 100 y 110 mil pesos diarios en combustible para abastecer. 100 y 110 mil diarios. Imagínate, ya llevan más de 1 millón de pesos desde que inició esta crisis. Otros negocios más pequeños, algunas verdulerías, qué sé yo, que tienen también carne, embutido, jamón, yogur, 80 lucas diarias. 80 lucas diarias solo en la piscina. Sí, las del combustible, las del generador, todos los tenían guardados, todos los comerciantes los tenían guardados. Además, recordemos que la multigremial de emprendedores está a ellos también yendo por este lado de la demanda colectiva, le están diciendo a la gente que se inscriba. Pero ¿sabes dónde está el problema? En la gente común y corriente, en la casa, en el negocio, en el departamento, que gente que nunca pensó que iba a ocurrir esto, que compró harta carne, compró cosas y no guarda la boleta. No guarda la boleta, y por lo tanto esa gente ahí va a ser muy difícil, porque aquí efectivamente, como explicaba el director, puede haber una compensación estándar, pero va a haber gente que se va a salir, que perdió más plata que 40, 50 lucas, y va a ser difícil acreditarlo. Sí, vamos rápidamente de vuelta a Maipú. Me parece que este caso es muy significativo. Sí, esta gente necesita de todas maneras mucha ayuda, más que la que podría recibir cualquier persona que se le ha interrumpido el servicio por una semana, perdieron su casa, o sea, imagínate.